En campo abierto y sin la posibilidad de tomar una medida directamente, desde el punto R mide el ángulo de elevación a la parte alta de un promontorio y obtiene el dato indicado. Posteriormente se desplaza al punto Q y vuelve a tomar el mismo ángulo, con el resultado anotado. ¿Cuál es el valor de la altura h? Este es un problema de trigonometría. Nos damos cuenta que la figura que se está formando es básicamente un triángulo rectángulo, donde uno de los vértices es R, el otro de los vértices es el punto más alto y el otro de los vértices es la base de la montaña. Aquí tenemos un triángulo rectángulo que nos damos cuenta que está dividido en dos triángulos, un oblicuo y otro rectángulo. Los triángulos oblicuos son los que no tienen ángulos de 90 grados y los triángulos rectángulos son los que tienen un ángulo de 90 grados. Lo voy a dibujar aquí para mayor claridad. Tenemos un triángulo más o menos de esta forma y aquí está dividido algo así. Tenemos este triángulo que es la asociación de dos triángulos. El oblicuo es el de la izquierda, que voy a pintar en este momento de azul, y el rectángulo es el rojo. Los datos que me está dando el problema es que este vértice, este ángulo se va a llamar R, aquí este lo voy a llamar Q, acá a este lo voy a notar S y a este lo voy a llamar P. La distancia que hay de R a Q es de 1000 metros. El ángulo R, en trigonometría a los ángulos se les dice vértices y a los catetos se les dice lados, y viceversa. Va a llamarse R, mide 5 grados y este ángulo Q mide 18 grados. Lo que nosotros queremos hacer es encontrar el valor que hay de P a S. Esta es la incógnita. Si nos damos cuenta, esa incógnita, ese dato forma parte del triángulo rectángulo, pero para resolver un triángulo rectángulo se utilizan razones trigonométricas si están involucrados los ángulos. Las razones trigonométricas relacionan forzosamente dos lados del triángulo y un ángulo de este, pero solamente tenemos un ángulo, entonces nos hace falta otro dato, así que centramos nuestra atención en el triángulo azul. Ahí tenemos ese triángulo azul. Para mayor claridad lo volveré a dibujar aquí. Más o menos tiene esta forma. Ahí está. Tenemos este triángulo azul. Este es el vértice P, este es el vértice R, este es el vértice Q. R mide 5 grados, de R a Q dijimos que había 1000 metros y solamente tenemos ese dato, ya que el ángulo de 18 grados es la apertura que hay de S a Q y de P, o sea, es el ángulo SQP. Lo que a nosotros nos interesa es su suplemento. Los ángulos suplementarios son los que suman 180 grados, que es este que estoy dibujando de azul. Entonces, si yo ya sé que los ángulos suplementarios son los que suman 180 grados, entonces puedo decir que el ángulo, vamos a ponerlo aquí, que el ángulo Q azul más el ángulo Q rojo es igual a 180 grados. Sabiendo que el ángulo Q rojo mide 18 grados, esto quedaría: el ángulo Q azul más 18 grados es igual a 180 grados. Y si despejo, el ángulo Q azul es igual a 180 grados menos 18 grados. Y 180 menos 18 son 162. El ángulo QA mide 162 grados. O sea, el ángulo azul, este que estoy señalando en este momento, tiene un valor de 162 grados. Cuando resolvemos un triángulo, significa encontrar el valor de los lados, o sea, de los catetos, y de los ángulos, o sea, de los vértices. Siempre que comenzamos a resolver, comenzamos a identificar sus elementos. Ya identifiqué los vértices, ahora voy a identificar los lados, o sea, los catetos, que se van a llamar con el nombre en minúscula opuesto al ángulo que tenemos enfrente. Entonces, si este ángulo se llama P, este lado se va a llamar P minúscula. Si este ángulo se llama R, este se va a llamar R minúscula. Y si este se llama Q, el de enfrente se va a llamar Q minúscula. Los lados se llaman
con el nombre homónimo pero en minúscula del ángulo que tienen enfrente. Lo que nosotros nos interesa en este momento es esto, el valor de R, porque R es la hipotenusa en el triángulo rojo, que es el triángulo rectángulo. Entonces, cuando queremos resolver un triángulo oblicuo, utilizamos ley de senos o ley de cosenos. La recomendación es utilizar una ley de senos, porque la ley de senos se ocupa cuando se tienen dos ángulos y un lado, como en este caso, tengo dos ángulos y un lado. Pero me haría falta este ángulo, que es el ángulo P, el vértice P. Ocupamos el teorema fundamental de trigonometría, que dice que la suma de los ángulos internos en todo triángulo es igual a 180 grados. Entonces, el ángulo P más el ángulo Q más el ángulo R tiene que ser igual a 180 grados en el triángulo azul. Ahorita nos estamos enfocando en el triángulo azul. El ángulo P más el ángulo Q, que son 162 grados, más el ángulo R, que son 5 grados, tienen que ser igual a 180 grados. El ángulo P tiene que ser más 162 más 5, que son 167 grados, tiene que ser igual a 180 grados. El ángulo P tiene que ser igual a 180 grados menos 167, que está sumando va a pasar del otro lado restando. Y 180 menos 167 son 13 grados. Por lo tanto, este ángulo P tiene un valor de 13 grados. Ahora vamos a utilizar la ley de senos. Pasamos para acá. La ley de senos lo que nos dice es que, vamos a ponerlo aquí, la ley de senos, ocupando las literales que ya tenemos, que son P, Q y R, dice P sobre el seno de P mayúscula es igual a Q sobre el seno de Q, y esto es igual a R sobre el seno de R. O sea que hay una razón entre la longitud del cateto, la longitud del lado, y el seno del ángulo opuesto. Lo que a nosotros nos interesa en este momento es esto que está subrayado, lo que está de rojo, que es el ángulo R, el lado R. Este lado R es el que queremos encontrar, y ya tenemos entonces el lado P y al ángulo P. Por lo tanto, excluimos Q, ya que no nos interesa, porque Q es esta longitud, que para este caso pues no nos interesa para nada. Entonces, si reescribimos la fórmula, quedaría como P sobre el seno de P es igual a R sobre el seno de R. Es una proporción directa que, para despejar la literal que estoy buscando, siempre se multiplica cruzado y se divide entre la cantidad que sobra. Así que esto sería decir, el lado R es igual a el lado P por el seno del ángulo R sobre el seno del ángulo P. Y si lo sustituimos, el lado P nos está diciendo que son 1000 metros, 10, 100, 1000 metros, por el seno del ángulo R, que nos está diciendo que el ángulo R son 5 grados, sobre el seno del ángulo P, que es el que recién calculamos y son 13 grados, va a ser igual a longitud R. Esto lo hacemos en una calculadora científica. Se puede hacer a mano, pero en problemas de trigonometría generalmente se ocupan calculadoras científicas y colocamos el cociente de 100 de 1000 por el seno de 5 sobre el seno de 13. El resultado es 387.44. 387.44 metros es la longitud del ángulo del lado R. Eso es entonces para el triángulo azul. Ahora, enfocándonos en el triángulo rojo. El triángulo rojo es un triángulo rectángulo que tiene más o menos esta forma, y que nos está diciendo que este ángulo mide 18 grados y la hipotenusa, que es el lado que está frente al ángulo recto, es lo que acabamos de calcular, y tiene un valor de 387.44 metros. A lo que nosotros nos interesa en este momento
es el ángulo opuesto a 18 grados. Entonces comienzo nombrando los elementos en este triángulo rectángulo, que es el triángulo rojo. Entonces, en este triángulo rojo, si estoy tomando como referencia este ángulo agudo, ese vértice, entonces frente a él se encuentra el cateto opuesto, y el cateto que sobra se llama cateto adyacente, o sea, el que está a un lado del ángulo que estoy tomando como referencia. Frente al ángulo recto se encuentra la hipotenusa, y recuerdo un mnemónico para razones trigonométricas. Ese es so, ca, toa. Y digo, ¿qué razón trigonométrica relaciona lo que necesito, que es el cateto opuesto, con lo que tengo, que es un ángulo, y la hipotenusa? Definitivamente la tangente no, porque la tangente relaciona cateto opuesto y cateto adyacente, y no tengo el cateto adyacente. Tampoco sería el coseno, porque el coseno relaciona el cateto adyacente, pero eso no lo tengo y ni siquiera me importa. Entonces, la razón trigonométrica que voy a ocupar es el seno. El seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. De ahí voy a despejar lo que necesito, que es el cateto opuesto. La hipotenusa está dividiendo en el segundo miembro, va a pasar al primer miembro multiplicando. Hipotenusa por el seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto. Y si sustituimos, la hipotenusa tiene un valor de 387.44 metros por el seno de el ángulo que estoy tomando como referencia, que es 18 grados, va a ser igual al cateto opuesto. Y si lo colocamos en la calculadora, le ponemos 387.44 por el seno de 18. Y eso es 119.72 metros. 119.72 metros es el valor del cateto opuesto. Y el cateto opuesto es el valor de la altura de la montaña. Por lo tanto, la montaña o el montículo, esta figura que nosotros estamos buscando, esta altura es de 119.72 metros. 119.72 metros. Así es como se resuelve este problema.